Hallar los extremos absolutos de f de x igual a. Esta función f de x está definida por partes. Es valor absoluto de x si x es menor o igual que 1. Es 2 menos x si x es mayor que 1. Se trata de encontrar los extremos absolutos de esta función en este intervalo. Es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. El menos 2 está incluido en el intervalo y el 3 no. Esta función f de x es continua en este intervalo. Valor absoluto de x es una función continua en todos los números reales. 2 menos x también. Entonces, esta función sería continua en todos los números reales. Pero habría que ver en el 1 si es continua o no. El 1 está incluido en esta parte. Aquí dice x menor o igual que 1. El valor absoluto de 1 es 1. Si el 1 lo pongo acá, en esta otra parte, a pesar de que no está incluido, debe dar lo mismo que nos da acá si la función es continua. Y aquí 2 menos 1 nos da 1. También da 1. Quiere decir que la función es continua en el 1. Por lo tanto, la función f de x es continua en todos los números reales. Entonces, también en este intervalo. Vamos a escribir la función de tal manera que no contenga barras de valor absoluto. Para eso vamos a emplear la definición de valor absoluto. Valor absoluto de x es x cuando x es mayor o igual que 0, es menos x cuando x es menor que 0. F de x nos quedaría así. En lugar de valor absoluto de x, voy a poner esto. Aquí dice que la función es valor absoluto de x cuando x es menor o igual que 1. O sea, de aquí hacia acá. Y este intervalo podemos pensar que está formado por valores de x menores que 0 y valores de x de 0 a 1. Para los valores de x menores que 0, valor absoluto de x es menos x. Aquí lo dice. Entonces voy a poner menos x. Para los valores de x menores que 0. Ahora, para los valores de x de 0 a 1, estos valores de x de 0 a 1 son mayores o iguales que 0. Son valores que incluyen al 0 y al 1. Porque acá habíamos dicho menor que 0, x menor que 0. Entonces, aquí sería de 0 a 1, incluyendo a 0 y incluyendo 1. Estos valores de x son mayores o iguales que 0. Entonces allí la función valor absoluto de x es x. Pongo x. Para estos valores, pero sería nada más de 0 a 1. O sea, sería así. Así abarcamos este intervalo. Aquí dice x menor o igual que 1.
o sea, este intervalo, ¿no? Entonces aquí sería los menores que 0 y aquí sería estos valores, y así se abarcan todos. Con esto ya tenemos expresada esta parte en dos partes. Ahora esto, 2 menos x. 2 menos x cuando x es mayor que 1. El total nos dan tres partes. Entonces esta es la función expresada sin barras de valor absoluto. La pusimos así para obtener la derivada. La derivada de x sería entonces esto. Estaría constituida por tres partes. Cada parte de f de x es una función continua en todos los números reales, porque estas partes son funciones lineales. Vamos a derivar esta parte, sería menos 1. La derivada de esta x sería 1. Y la derivada de 2 menos x es menos 1. Esto cuando x es menor que 0. Esto en este intervalo, pero le vamos a quitar los extremos. Sería así. Para considerar el 0 y el 1 después. Ahorita vamos a calcular la derivada en 0 y 1. Y luego, para x mayor que 1. Esto nos da pues la derivada. Pero todavía nos falta considerar los extremos. 0 y 1. Son estos números. La derivada en 0. La derivada en 0 la calculamos empleando la derivada por la izquierda en 0 y por la derecha en 0. Para calcular la derivada por la izquierda en 0 empleamos este intervalo y eso nos da menos 1. Para calcular la derivada por la derecha de 0 empleamos este intervalo y eso nos da 1. Las derivadas por la izquierda y por la derecha nos dan cantidades distintas. Entonces la derivada en 0 no existe. Ahora en 1. La derivada en 1 se calcula en base a la derivada por la izquierda en 1 y por la derecha en 1. La derivada por la izquierda en 1 se calcula empleando este intervalo y eso nos da 1. La derivada por la derecha en 1 se calcula en base a valores aquí en este intervalo y eso nos da menos 1. 1 y menos 1 son cantidades distintas, entonces la derivada en 1 no existe. Por lo tanto, la derivada en 0 y en 1 no existe. En todos los demás valores de x sí. Entonces ya tenemos calculada la derivada para todos los valores de x del intervalo. El 0 y el 1 están en el intervalo. Para estos valores la derivada no existe. Ahora, los números críticos. ¿Para qué valores de x la derivada es 0? La derivada es menos 1. ¿Es 1 o es menos 1? Nunca es 0, para ningún valor de x. Para estos valores no existe la derivada. Estos valores también están en el intervalo, pero para esos valores no existe la derivada. Y para estos, pues no es 0. Entonces, no hay valores de x para los cuales la derivada es 0 en el intervalo. Entonces, no hay números críticos que provengan de que la derivada es 0 en el intervalo. Ahora,
valores críticos que provengan de que la derivada no existe en el intervalo. Los únicos valores de x del intervalo para los cuales la derivada no existe son el 0 y el 1. Para esos valores de x, la función sí existe. Para 0 se puede poner aquí el valor, nos da el valor de la función. Para 1, para este 1 se pone aquí el valor también y nos da el valor de la función. La función existe para 0 y 1. 0 y 1 están en el intervalo y la derivada no existe en esos valores. Entonces, se trata de números críticos. 0 y 1 son números críticos. Entonces es posible que nuestra función tenga un extremo absoluto en 0, en 1 o en los extremos del intervalo. En este caso en el 3 no está incluido, pero en el menos 2 sí, es posible que haya un extremo absoluto ahí. ¿De cuántos serían esos extremos en caso de serlo? Pues se ponen estos valores en la función, ya sea aquí o acá. El 0 se pondría aquí. F de 0 es 0. El 1 también va en este intervalo, está en este intervalo. F de 1 sería 1. El menos 2 es un valor de x menor que 0, entonces aquí va. Sería menos 2, que es 2, el valor de f de menos 2. Por lo tanto, posiblemente alguno de estos valores, 0, 1 o 2, sea extremo absoluto. Vamos a graficar la función en este intervalo de menos 2 a 3. Vamos a dar el valor de x de menos 2, el menos 1, 0, 1, 2, 3. El 3 no está en este intervalo, no está incluido, pero vamos a darlo. El punto que obtengamos no está incluido en la gráfica de la función, y eso lo vamos a indicar con este asterisco. El menos 2. ¿Cuánto vale la función para x igual a menos 2? Eso ya lo calculamos. Vale 2. Para el 0, la función vale 0. Para el 1, la función vale 1. Ahora el menos 1. Menos 1 es un valor de x menor que 0. Entonces aquí sería menos 1, que es 1. El 2 es un valor de x mayor que 1. Entonces sería aquí 2 menos 2, 0. El 3 es un valor de x mayor que 1. Aquí sería 2 menos 3, que es menos 1. Este punto no está incluido en la gráfica de la función. Vamos a graficar con estos valores.
El punto menos 2, 2 sería este. El punto menos 1, 1 0, 0 1, 1 2, 0 3 menos 1. Este punto no está incluido. Vamos a indicar así. Ahora, ¿cómo debo unir los puntos? Para los valores de x menores que 0, se tiene esto, que es una línea recta, que tiene pendiente negativa. Sería una línea recta entonces. Cuando x está entre 0 y 1, también se tiene una línea recta, que tiene pendiente positiva. Es un segmento de recta entonces, entre 0 y 1. Para los valores de x mayores que 1, también se tiene una línea recta que tiene pendiente negativa. La pendiente es el número que multiplica la x. Este 2 indica que la recta cruza al eje vertical en el número 2. Si se prolongara, cruzara por aquí. No es el caso. Entonces, esta es la gráfica de la función para el intervalo este de menos 2 a 3. Incluyendo el menos 2, este punto está incluido, no incluyendo el 3. Este punto no está incluido en la gráfica. Ahora, el máximo absoluto y el mínimo absoluto. En la gráfica se puede ver que este punto es el más alto. Entonces, el valor de la función para este punto es el máximo absoluto. El valor de la función es 2. Este punto es el más bajo. El valor de la función de este punto es menos 1. Sería el mínimo absoluto, pero este punto no está incluido. Entonces la función tiene máximo absoluto, que es 2, pero no tiene mínimo absoluto. Vamos a indicar eso con palabras. Este sería el punto máximo absoluto. Es el punto menos 2,2. Y no hay punto mínimo absoluto, ya que este punto no está incluido. Este punto lo sería, pero no está incluido en la gráfica, entonces no hay mínimo absoluto.